Pasamos ahora a la última intervención, es de Lucía Embomío. Lucía es periodista y máster en Relaciones Internacionales y Comunicación y desde septiembre, creo que es septiembre, desarrolla un proyecto de tesis doctoral del cual nos contará el punto de partida en su comunicación. La comunicación se titula Medios de comunicación, afrodescendencia y necesidad de contar nuestras propias historias. Sí, voy. Bueno, antes quería dar las gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por vuestras ponencias y gracias paisanos y paisanas por estar aquí, porque me siento muy arropada y porque no siempre solemos encontrarnos, ¿no? Y ahora ya voy. Sí, voy a hablar de medios de comunicación y afrodescendencia, porque si bien es cierto que el Congreso es sobre Guinea Ecuatorial, también lo es que Guinea Ecuatorial tiene hijos e hijas aquí, ¿no? Y que crecemos muchas veces sin referentes, y esa falta de referentes viene dada por muchas cosas, más allá de nuestras familias, ojo, como por ejemplo el hecho de que en los medios de comunicación estemos completamente invisibilizadas o deformadas. En los libros de historia ni siquiera aparezcamos. A mí me contaron que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y todavía hoy me preguntan que si mi padre habla también español, porque lleva aquí mucho tiempo, ¿no? Entonces yo respondo, no, hombre, es que es de Guinea Ecuatorial. Ah, claro, entonces por eso hablas portugués. No, Guinea Ecuatorial. Ah, claro, entonces por eso hablas francés, ¿no? O sea, no hay manera, no hay manera. Entonces, antes preguntaban que qué tenían en común, lo preguntaba Siale Yangani, ¿no? Que por qué tienen en común unas personas que son negras y crecen en España. Pues básicamente eso, ¿no? Que las instituciones de socialización nos niegan y que a veces vivimos intramuros unas realidades que no tienen nada que ver con lo que sucede extramuros, ¿no? Dentro de casa, por ejemplo, yo no era negra porque era Lucía, pero fuera de casa, cuando yo era pequeña, al menos en los 80, ya tengo unos cuantos años, pues nos señalaban por la calle, ¿no? Todavía eso era lo que sucedía. Ahora se habla mucho de sororidad. Hace poco descubrí un concepto que me gusta mucho, que es el de la doloridad, ¿no? La doloridad es el espacio en el que nos encontramos porque no nos ha quedado otra, ¿no? El espacio en el que nos quejamos y el espacio en el que nos abrazamos. Eso pasa mucho con la afrodescendencia ahora mismo. Y bueno, el caso es que una de las instituciones de socialización o de falta de la misma son los medios de comunicación en los que trabajo. Creo que es bastante significativo el hecho de que yo llevo trabajando 13 años en televisión, pasé un año por Guinea, el resto del tiempo he estado aquí y en esos 13 años solo hemos sido 4 mujeres, que además, salvo una de ellas, todas somos de origen guineo-ecuatoriano, y no hay más. Entra una, sale otra, pero de manera más o menos estable solo somos 4. Y además de esas 4, 3 somos claras, lo cual también es muy significativo y tiene mucho que ver con lo que se contaba con el tema de Trifonia y que se ha hablado antes, ¿no? De cómo cuanto más clara, mejor. Cuanto más cercana a una belleza impuesta de manera exógena, pues mucho mejor, ¿no? Con el pelo rizado sí, pero menos, etcétera, etcétera. El caso es que, bueno, en cuanto a los medios de comunicación hay una construcción, a mí me parece que sería bueno que podamos ir hablando también, por la cual las personas negras somos siempre eternas recién llegadas, ¿no? Siempre. Y sin embargo ese señor maravilloso, guapísimo, el más bueno del mundo y el más simpático que está ahí, que es mi padre, ¿no? En la primera foto, él ya estaba aquí en los años 70 trabajando como profesor, y lo que hay al lado no es, lo digo muchas veces, no es el Bronx, no es República Dominicana, es Móstoles, ¿no? Que tampoco hay que irse tan lejos. Pero si nos vamos más atrás, porque las personas de Guinea Ecuatorial llevan aquí muchísimo más tiempo, estas son imágenes de 1934. La mujer que hay abajo, bueno, lo pone, los indígenas de Guinea Ecuatorial vienen a estudiar a Madrid. Salen varios varones, pero en la contraportada ponen a Conchita, a quien, por cierto, ni siquiera ponen apellido, ¿no? En el caso de los varones sí. Al lado está la portada, el primer campo de concentración de vagos y maleantes. Y en ese campo de concentración había varias personas afro y gitanas. Pero si nos vamos aún más atrás, esto es un cuadro que es del año 1748, negros bailando en Sevilla, en un fragmento del cuadro Carro del Aire, 1748. En el margen pobre del Guadalquivir, donde se gestó el flamenco, uno de los grandes símbolos de este país, ahí ya había personas negras, ¿no? También amazigh, también árabes, también gitanas.
Nos vamos ahora al siglo XXI. ¿Cuál es la representación de las personas negras en los medios de comunicación? Bueno, esta es una de las más comunes, ¿no? Saltando vallas que tienen concertinas, que si decimos concertinas queda más light, pero las concertinas son cuchillas, ¿no? O sea, las personas atraviesan fronteras y las fronteras les atraviesan desde una manera muy literal, porque les desgarran la piel e incluso la carne, ¿no? Para llegar aquí. Dime. Sí, si lo pongo queda mejor, pero es que no sé si luego se va a ver me da miedo que no se vean los vídeos. Vamos a ver. Y en la siguiente, pues bueno, otra de las maneras que nos muestran, ¿no?, de llegada de las personas africanas, cuando en realidad, y esto también es interesante, últimamente estamos leyendo titulares que son atroces, concernientes a, o que utilizan términos como avalancha, ¿no?, oleada, alerta, alarma. Son términos que dan miedo y que además no son reales, porque yo que soy periodista sé que no se puede hablar solo de números, se tiene que hablar del porcentaje. El mayor porcentaje de personas que llegan a este país lo hace a través de un aeropuerto y no en patera. Sin embargo, son imágenes mucho más espectaculares. Yo soy periodista, sé que llama mucho más la atención poner este tipo de imágenes que poner a personas que están, pues eso, llegando por Barajas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ven aquí en estas imágenes? ¿Qué les llama la atención? Si es que hay algo que les llame la atención. ¿El qué? ¿Alguien? ¿El barco? ¿El mar? ¿La valla terrorífica? Vale, a mí me llama la atención de aquí que no se ven las caras. No hay caras prácticamente, ¿no? Son un batiburrillo de seres negros a los que se ha despersonalizado. Se les despersonaliza siempre, porque no hay una información al respecto. Y yo como periodista sé que cuando tú das una noticia, lo principal, porque yo ahora estoy en un programa que se llama Aquí la Tierra y hablo de cosas del campo, etcétera, pero yo no hablo de patatas, yo hablo de las patatas de Juan, que se cultivan en tal parte de Castellón y que son de la especialidad no sé qué y que tiene que tener tal suelo, ¿no? Incluso esas patatas están dotadas de contexto, pero cuando vemos estas imágenes no. Hay una construcción llamada subsaharia, ¿no?, África subsahariana, que no responde a una creación o a una división de la Unión Africana, por ejemplo, ¿no?, que podríamos hablar de África Occidental, África Austral, África Central, no, subsaharia. Ese entorno en el que caben muchas personas que no tienen nombre, que no tienen historia, que no se despiden de nadie, parece ser, de cuyo país no sabemos absolutamente nada, salvo que hay guerras, mutilación, etcétera, pero no de una manera específica, sino que todo es malo ahí, pum, batiburrillo, y que además no tienen cara. Eso facilita mucho que cuando nos ponen esas imágenes de cabezas que flotan en el Mediterráneo, la gente no empatiza, que es una de las principales funciones que tiene el periodismo, que podamos empatizar, ¿no? Y provoca cosas como que incluso en los reportajes buenistas, ¿no?, como el que se hizo del Astral en Salvados, la gente diga cuando ve a las personas sirias, es que se parecen a nosotros, ¿no? Entonces sí me dan pena. Claro, pero para conseguir eso, por ejemplo, hubo una imagen que para mí fue terrorífica, ¿no?, pero se puso a Ilan, a este niño que estaba en la playa, cuyo padre lloraba, que sabíamos, ahí ya nos enteramos de que se estaban lanzando gas mostaza, gas sarín, etcétera, etcétera, ¿no? Pusimos cara, nombre, familia y situación a una persona. Le dotamos de humanidad, no es más que eso. Pero otra de las cosas que a mí me llama la atención aquí es que no se ve a mujeres. Incluso cuando hay noticias, ¿no?, de 64 personas, entre ellas 3 mujeres embarazadas, no suelen aparecer las imágenes. ¿Cuándo tienen las mujeres negras africanas derecho a aparecer en los medios de comunicación? Cuando están embarazadas. Ahí sí, ¿no? Limitando la dimensión de una mujer simplemente a su maternidad y también por la espectacularidad que supone el hecho de que aparezcan con esos menores y demás en las pateras. ¿Cuándo más tienen derecho a aparecer las mujeres? Pues cuando ya es tarde, cuando ya han muerto. Ahí ya sí pueden tener un nombre, un origen e incluso, oh sorpresa, una cara, ¿no? Pero cuando ya es demasiado tarde. Avancemos. Otra de las cosas que suceden es que las mujeres negras tendemos a aparecer casi siempre hipersexualizadas.
bailando, con poca ropa, etcétera, etcétera. Ojo, esto también sucede con los hombres negros, ¿eh? Esto, lo que pongo al lado, el mayor desfase visto en Adán y Eva, una mujer no es completa hasta que un negro no se la meta. Esto es algo que salió en 4, en un canal nacional, en el que, bueno, se conocían varias personas desnudas y tal, y por supuesto pues apelaron al típico tópico ligado a los varones negros. Pero es que las mujeres negras siempre aparecemos así, o casi siempre, y de hecho basta con echar un vistazo a las películas, etcétera, etcétera. También tengo una presentación, pero como sé que no me va a dar tiempo, pues lo cuento yo, ¿no? Por supuesto, en las películas también suelen aparecer pues limpiando la casa, cuidando a personas mayores. Esa es otra de las maneras en las que suele representarse a las personas negras, a las mujeres negras, que, ojo, no es que eso no suceda, y es tan dignísimo y licitísimo como cualquier otra representación. El problema es que solo aparecemos así, ¿no? Cuando yo ponía estas imágenes de las Cacao Maravillao, que eran un falso sponsor de un programa de Telecinco, la gente me decía, oye, que también en Telecinco salían las mamachicho, ¿no? También mujeres blancas con poca ropa, ya, pero es que nosotras no tenemos más que eso. Nosotras no vemos más que eso. Eso es interesante también pensarlo, ¿no? Yo durante muchos días, yo vivía en Alcorcón, no en Móstoles. En Móstoles había mucha más gente africana, muchos más guineanos, pero en Alcorcón yo había muchos días que solo veía a mi padre, a mi hermano y mi reflejo en el espejo. Y eso eran todas las personas negras que yo veía, eso y a las Cacao Maravillao, ¿no? Entonces, pensad lo difícil que es construirse en un lugar en el que tú solo ves eso y en el que te dicen que tú solo puedes ser eso, ¿no? A través de los medios. ¿De qué otra manera aparecemos? Pues cuando la gente quiere, o los medios de comunicación, o el vídeo de turno quiere demostrar modernidad. O sea, no salimos nunca, pero si tú quieres hacer un vídeo de las Olimpiadas de Madrid 2016 o 2020, entonces ahí sí, pones negros, pones árabes, pones amazigh, ¿no? Y ahí pues dices, es que soy muy multicultural, como si fuese una cuestión de modernidad. Yo no soy moderna, yo soy negra, ya está, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, moderna, ¿no? Yo creo que también, pero ese es otro tema, ¿no? El caso es que asociar modernidad a algo que es simplemente real, para mí supone, entre otras cosas, un desconocimiento absoluto de lo que está sucediendo en la sociedad de ahora. No es moderno, es real y es justo que aparezcamos porque estamos, porque somos o porque pasamos por aquí. Porque a veces se hace cierta diferencia entre, no, es que yo nací en España y qué más da, y los que no también están aquí o pasan por aquí, por tanto tienen el mismo derecho a ser representados y representadas, ¿no? Pienso, por ejemplo, bueno, también el tema de los anuncios de televisión o de los anuncios también de compresas, de moda, ahí sí, ¿no? Pues es un poco esta imagen de modernidad. Para mí sería muy interesante que toda esta gente que hace anuncios, que toda esta gente que no nos saca por televisión fuera a los colegios públicos de cualquier barrio, de cualquier ciudad grande, de más de no sé cuántos habitantes e incluso menores, y viera lo que sucede, y viera cómo todos esos rostros son diferentes y esos niños están o son de aquí, ¿no? Entonces, solo por eso tendríamos que estar. ¿Cuándo más aparecemos? Pues cuando hay deporte. Ahí también, ¿no? Ahí sí que, bueno, basta ver... Bueno, la selección española no, nada que ver con la francesa, por cierto, con la que voy, debo decir, pero ahí sí, ¿no? Pues en el deporte sí aparecemos, pero asociados muchas veces a epítetos que nos animalizan. La fiera, la bestia, la pantera, qué poderío físico, qué tal, ¿no? Comentarios que no se hacen cuando son deportistas blancos, porque a ellos normalmente se les asocia cosas que tienen que ver más con el cerebro, ¿no? La táctica, etcétera, etcétera, la delicadeza. Pero en el caso de las personas negras, no. Los hombres es así, pero ya en el caso de las mujeres es una cosa atroz, porque además se nos niega una feminidad que tiene que tener un patrón concreto, ¿no? Entonces, pues este es el caso de las hermanas Williams, ¿no? Que casi siempre pues, se dice es que son muy poco femeninas. ¿Por qué? ¿Cómo es ser mujer? ¿No? ¿Cómo debe ser mujer? ¿En qué patrón hay que basarse para hablar de cómo es una mujer? Luego está el tema de la infancia sin protección. Muchas personas reconocerán las huchas esas del Domun horrorosas que la gente agitaba para pedir ayuda para los pobres negritos de África, ¿no? Eso a mí no me ha pillado. Sí, las huchas del Domun con menores, pues eso, con vientre hinchado, moscas, etcétera, porque yo todavía viví ese momento, pero las anteriores, las de las cabezas jibarizadas, que es lo que parecen, yo no lo viví. Al lado sí, hay una imagen que yo viví. Soy yo la que le ha puesto ese blur, esa no sé cómo llamarlo, bueno, le he cubierto la cara para que no se reconozca. Cuando yo era pequeña le preguntaba a mi padre de manera insistente si éramos pobres, porque los únicos niños y niñas que veía
como yo en televisión, que además yo tengo mucha pinta de etíope, por mucho que me apellido en Bomío, eran los menores y las menores etíopes que estaban, bueno, pues en situación de hambruna y demás. Porque eran las únicas personas, repito, las únicas. No aparecían en mis libros de texto, ni siquiera en el dibujito de las clases de inglés, nunca. Esto era lo que yo veía. El problema es que estamos hablando del siglo XX. ¿Pero qué sucede en el siglo XXI? Pues que la lógica se ha modificado muy poco. Es cierto que hay algo más de cuidado, no en este caso, ¿no? porque este caso es tremendo, ahora lo comento, pero siguen incurriendo en esa infancia que además está ayudada por una mano blanca, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, con esa asociación siempre al salvador, por un lado, blanco, por supuesto, y al salvado negro, que continúa, ¿no? El ángel tatuado que salva al niño brujo. Es que esto es tremendo. O sea, no puede ser más claro, aparte de esa imagen de alguien que le está nutriendo. Y luego, un año después, ¿cómo está Hope, el niño desnutrido rescatado en África hace un año? Ahora ya está gordito y de nuevo pues alimentado por una mano blanca. Para mí el problema de esto no es solo que estén vulnerando el derecho a la intimidad de un menor, que aquí se tiene que hacer y está prohibidísimo que no se haga. El problema es que no le están dando siquiera la posibilidad de olvidar un momento de su vida en el que efectivamente fue vulnerable. Y eso es atroz, ¿no? Y además también conforma mucho el imaginario, porque si pensamos, ¿no?, en las imágenes que sube la gente a las redes sociales, si ven a una persona blanca en Los Ángeles con mis nietos son nietos de mi primo, pero me llaman abuela, con mis nietos, la gente le va a decir automáticamente qué solidaria eres o qué buena eres, ¿no? Cuando si ven a mi padre en la primera imagen rodeada de sus alumnos, nadie pensaría que él va a ayudar o que es su profesor, ¿no? Voy a poner un vídeo que yo creo que, y esto es del siglo XXI también. Con los pisos de los bancos, ¿los damos a los que no tienen piso? ¿Y luego qué hacemos? ¿Cómo mantenemos esa economía de ese piso que le has dado a esa persona que no lo tenía porque le han desahuciado? Habrá que darle trabajo. Esto no es como los negritos, vamos a darle dinero, sino habrá que enseñarles a labrar la tierra. Entonces, a la gente lo que hay que darles es trabajo. Mariló, aquí somos unos cuantos negros que danos dinero, ¿no? Sí, si es así, aquí estamos unos cuantos. En fin, otra de las representaciones habituales son lo que dicen que son bromas. 5 minutos, vale. Esto es algo atroz y además racista, machista y todos los istas malos que pueda haber, ¿no? Manual para distinguir a la novia de Mario Casas, Hugo Silva y Víctor Clavijo, porque claro, no tienen nombre, son solo novias de, ¿no? No tienen nombre, no tienen profesión y además, claro, todas son iguales. Es tremendo el titular, pero es que si avanzamos es el equivalente a un manual de antropología decimonónico o de zoología actual, ¿no? Yo que a veces trabajo y hago reportajes de fauna autóctona, pues te explican que el caballo hispano-bretón tiene un poquito más de pelo en las patas, que tiene aquí mancha, etcétera. Pues bien, la melena voluminosa es el denominador común de las 3 mujeres, pero ojo, Mary Ruiz, la novia de Hugo Silva, es la única con mechas rubias. No, es tremendo. Y luego abajo también nos explican, la edad también nos puede servir para distinguirlas. La novia de Mario Casas, Bertas, tiene solo 23 añitos, mientras que las demás son mayores. Tremendo. En fin, otra de las maneras en las que suelen representarnos es cuando salimos, ¿no? Al fin, hay una oportunidad. Y es que solo nos preguntan por racismo, limitándonos a pieles, como si no supiéramos de otras cosas, ¿no? Por supuestísimo que yo puedo hablar de racismo porque lo he padecido. Y sería tremendo que se lo preguntaran a una persona no racializada, pero lo que es horroroso es que nos limiten únicamente a una piel, como si no pudiéramos hablar, pues yo siempre lo digo, ¿no?, del lince ibérico, que está en peligro de extinción, por ejemplo, o de las 17 y dramáticas ediciones de Gran Hermano que ha tenido España, ¿no? O hay gente que ha estudiado también, podemos hablar, por ejemplo, de lo que hemos estudiado, incluso de si trabajamos o hacemos deporte, pero no. Eso por un lado. Y por otro lado, ahora se lleva mucho lo de los microrracismos y al final parece una colección de anécdotas que, por un lado, nos cuesta mucho recordar porque es doloroso recordar aquello que no te hace bien y porque tú, de forma consciente, lo tapas para no vivir a puños con la sociedad en la que creces, por un lado. Y por otro lado, porque estamos reduciendo a la anécdota algo que para nosotros son vidas. Estamos coyunturalizando algo que es estructural. Entonces, es muy peligroso
Para nosotros supone una exposición tremenda, para el medio de comunicación de turno únicamente rellenar páginas, ¿no? Y luego está el pon una negra en tu mesa, que es que ahora les ha dado por poner a personas negras, pero muchas veces no se preocupan. Tengo una anécdota, voy rápido, recuerdo, y ya me salto lo de la publicidad, que está el negrito del África tropical y los conguitos, que claro, tenían que entrar, pero no va a dar tiempo. Recuerdo es que no va a dar tiempo a nada. Bueno, quería hablar de lo que... ¿Cuánto me queda? No te queda, pero... No me queda, vale. Quería hablar de que todo eso provoca que al final, de manera necesaria, empecemos a crear. Muchas veces sin medios, muchas veces sin el acierto que nos gustaría quizá, pero con mucha intención, porque no nos queda otra que contarnos, porque cuando nos cuentan mal. Y en el grueso de los casos ni siquiera nos cuentan, ¿no? Entonces se está haciendo desde muchos puntos de vista, desde el teatro y el cine. Y aparte, buena parte de las personas que lo hacen son de origen ecuatoguineano, desde la literatura. Y bueno, aquí hay quería que le echarais un vistazo como forma de homenaje también, e incluso desde YouTube, ¿no? Que esto es algo pues como más reciente. Bueno, tenía también una pieza audiovisual, pero no va a dar tiempo, así que nada, ha sido un placer y nada, y ya está, vamos a hablar ahora, si os parece. Afortunadamente, como hemos sido muy responsables a la hora de controlar el tiempo, vamos a tener un poco de tiempo para discutir y, por lo tanto, podremos volver a lo que querías hablar.